Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy traigo un sermón titulado Caminando con Dios. Queridos hermanos y amigos, estamos en un momento donde mucha gente no sabe hacia dónde dirige su vida. Muchas veces aún los cristianos tenemos esa duda de decir, ¿estoy yo realmente guiando y dirigiendo mi vida hacia lo que Dios tiene para mí? Todos sabemos y hemos escuchado que Dios tiene un plan, un propósito para nosotros, que Él quiere que nosotros nos unamos a su plan, pero muchas veces existen tantas voces que no sabemos si realmente estamos escuchando la voz de Dios y caminando según lo que Él tiene para nosotros. Y creo que una de las preguntas que más se hace la gente es, ¿está Dios dirigiendo mis planes? No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en su futuro, en sus hijos, en sus nietos, quizás ya los que lo tengan o los que quisieran tener en algún futuro. Todos estos pensamientos, hermanos, uno los comienza a hacer parte de su vida y comenzamos a trabajar en ello. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿es esto lo que tú tienes para mi vida? O cuando vienen situaciones difíciles a la vida, ya sea la pérdida de algún ser querido, quizás la pérdida del trabajo, alguna enfermedad o algo que llegue a nuestras vidas y nos hacemos la misma pregunta, Dios, ¿es este tu plan? Se nos dicen tantas cosas respecto a caminar con Dios, a la voluntad de Dios para mi vida, y a veces creo que surgen más preguntas que respuestas. Estamos tan enfocados en nuestros deseos o en las bendiciones que Dios queremos que nos dé, pero muy poco prestamos atención a la necesidad de detenernos y preguntarle a Dios, Señor, por donde yo estoy caminando, este trabajo, mi hija, mi hijo, la educación, mi matrimonio, lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿estás tú de acuerdo con ello? Hoy quiero invitarte, querido hermano y amigo, a que nos detengamos y nos preguntemos, ¿estoy yo realmente caminando con Dios? ¿Es Dios el que dirige mis decisiones? ¿Mis planes están respaldados por Dios? Porque déjame decirte con tristeza que quizás tú logres tus planes, se hagan realidad lo que estás planeando, pero si Dios no está respaldando eso, cuando se colapse, la pérdida será muy grave y dolorosa. Pero si tú hoy te decides detener y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué plan tienes para mi vida, para mi familia, para mi futuro? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar juntos? Entonces podrás tener paz y éxito en la vida. El mundo mide el éxito de distinta manera a lo que Dios lo ve. El éxito no siempre es llegar a la cúspide de tu trabajo o de tus estudios. Eso no es el éxito para Dios, porque el mismo Señor Jesucristo en alguna ocasión preguntó acerca de un hombre que quería derribar sus graneros y hacerlos más grandes de tanta cantidad de dinero que tenía. Y Él le dice, necio, el día de hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Y llegó a la siguiente conclusión el Señor Jesucristo, y quiero que quede muy claro, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Es decir, hacer planes y sueños a lo grande, y luego pregunta, ¿y perder su alma? Entonces, ante los ojos de Dios, ¿qué es más importante, hermanos? ¿Son importantes tus planes? Lo son quizás, pero es más importante tu alma. Muchas voces existen en esta vida, hermanos. Muchas voces. Hay muchas voces que te están diciendo por dónde ir, qué hacer, cómo vestir, cómo reaccionar. Situaciones difíciles, pruebas, decisiones difíciles, etcétera, etcétera. Y nos hacen cuestionar si realmente estamos caminando bajo la dirección de Dios. Quiero asegurarte que Dios quiere guiar tu vida. Quiero asegurarte que Dios le interesa guiar tu vida. Quizás muchas veces no lo sientas, quizás no lo veas, no visualices
que Dios está dirigiendo tu vida. Quizás te sientas confundido, confundida. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Y quiero darte algunos consejos que la Biblia enseña, extraídos del Salmo 25, donde David nos presenta cómo él se relacionó con Dios para que Dios dirigiera sus vidas. En primer lugar, hermanos, si quieres saber que estás caminando con Dios, es una señal. Si quieres saber que estás caminando con Dios, tu vida se rige bajo las Escrituras. Es decir, las decisiones que tomas están basadas no en tu voluntad, no en tu criterio, sino en lo que Dios ya ha dicho. Vamos a leer el Salmo 25, por favor, si me acompañas a leer los versículos 4 y 5. Fíjense la petición de David. David le dice claramente a Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. David sabía que había una manera de caminar en la vida. Y también sabía, hermanos, quién podría darle ese mejor consejo. Y acudió a él y le dice, por favor, Dios, yo sé que hay caminos que tú has planeado para mí. Ya me dijiste que iba a ser rey hace 10 años, 12 años. En el pasado tuve que enfrentar soledad, tristeza, persecución y hasta casi la muerte. En algún momento me tuve que hacer el loco. Y le dice a Dios, muéstrame tus caminos. Ahora, no sé si usted ha analizado la vida de David, hermanos. La vida de David no fue fácil, no fue sencilla, como ninguno de los otros hombres de Dios que tuvieron que enfrentar situaciones adversas, difíciles, antes de formar su carácter. Pero David, hermanos, se acerca a Dios y le hace una petición muy personal. Y yo te quiero invitar a que la hagas tuya también. ¿Cuál fue esa petición? Le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y luego, ¿qué le pide, hermanos? Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y, vuelve a mencionar, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Pero hace un compromiso, hermanos, que ya había decidido en el pasado. En ti he esperado todo el día. David, antes de comenzar a caminar, se detuvo. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Le pidió a Dios, enséñame, muéstrame tus caminos. No sé cuántos de ustedes el día de hoy o durante estos días se han detenido y se han preguntado, Señor, por dónde estoy caminando, ¿cómo está mi relación matrimonial? ¿Cómo está mi relación con mis hijos, con mis nietos? Quiero detenerme y quiero que me enseñes si estoy caminando contigo. Si tú estás de acuerdo en cómo reacciono ante las situaciones, cómo manejo mi dinero, cómo manejo mi vida emocional, física, material, sexual. Y les voy a ser bien honesto, hermanos, yo lo hice estas semanas. Y hay cosas que Dios me dijo a mí, esto no está bien. Lo que quiero asegurarte, hermanos, es de que Dios quiere guiar tu vida y la pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te diga, esto no? En la enseñanza, hermanos, que David pide, muchas veces se tiene que señalar el error. ¿O me equivoco, hermanos? Un joven o un niño que está aprendiendo, ¿saca todo bien, hermanos? No. Es parte del aprendizaje. Y siempre se nos ha dicho, hermanos, y lo hemos utilizado, yo lo he utilizado, somos humanos, cometemos. Ustedes también lo han... Todos cometemos errores. Es verdad. Pero aquí entra la decisión personal de seguir la instrucción de Dios. David le pidió a Dios, yo necesito que me enseñes, muéstramelo, porque muchas veces yo no lo veo. No visualizo tu dirección y necesito aprender. Él no solamente le mostró a David su dirección, muchas veces, hermanos, le dijo que no y le llamó la atención, hermanos. Pero hay algo muy interesante de David, hermanos.
que él dirigía su vida por lo que Dios decía. ¿Me van siguiendo, hermanos? A veces no le gustó. No le gustó, hermanos. Si no, pregúntele cuando Natán se acercó a él y le echó en cara su pecado. O pregúntele cuando Dios le dijo, tú no me vas a construir el templo que has querido, pero lo va a hacer tu hijo. ¿Sabe qué hizo David, hermanos? No dijo, bueno, ya que lo haga, los problemas que lo haga mi hijo. No, él dijo, todo lo que yo pueda, Señor, está bien. Yo no, pero gracias porque lo va a hacer mi hijo. Yo voy a hacer todo lo que pueda y voy a preparar para que mi hijo lo tenga un poquito más sencillo. David, hermanos, estaba dispuesto a escuchar cuando Dios le decía que no. Dios no nos deja sin dirección, hermanos y amigos, pero no forza a nadie. Quiere que tú y que yo reconozcamos que Dios es todopoderoso. Muchas veces lo decimos con tanta facilidad, hermanos. Yo lo he hecho y hemos dicho, Dios es todopoderoso. Pero en el momento que necesitamos esperar y que Él actúe, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. A veces decimos, Dios todo lo sabe. Pero muchas veces pensamos, pero me ignora a mí. ¿Le ha pasado? ¿No cree que eso es algo contradictorio? Dios realmente, hermanos, no forza a nadie. Él quiere que tú y yo lo reconozcamos y que decidamos obedecerlo. Es por esa razón, hermanos, que David afirma, en ti yo he esperado. El Salmo 25:12, hermanos, quiero que lo lea conmigo. Fíjense lo que hace Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y fíjense la respuesta que hace. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermanos, qué extraordinaria promesa Dios hace. Hay una condición ahí, hermanos, no sé si la están viendo. Pero Dios dice, ¿quieres que te muestre la dirección? Y ponga su nombre. ¿Quieres que te enseñe cómo va tu matrimonio? ¿Quieres que te diga cuándo te debes de quedar callado? ¿Quieres que te enseñe cuándo tienes que hablar? ¿Quieres que te enseñe cómo debes de comportarte en tu trabajo? ¿Cómo reaccionar ante las situaciones difíciles? ¿Cómo tratar a tus hijos, a tus nietos? Yo quiero hacerlo. Él dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Pero ¿cuál es la condición, hermanos? Tenemos que temer a Dios. Es algo que hoy necesitamos tomar, hermanos. Muchos hemos cuestionado los métodos de Dios. Quizás nos parecen fuera de lo normal, de lo común, y vemos en la vida de hombres de la Biblia de cómo Dios obró de maneras sobrenaturales y extraordinarias. Muchas veces hemos dicho tantas promesas como lo hicieron en el pasado. La que viene más sencilla a mi mente es, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero a la hora de servir, ¿qué hacemos? Que lo haga alguien más. No tengo tiempo, estoy cansado. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos, pero si realmente creemos que Dios es todopoderoso y todo lo sabe, y queremos que dirija nuestras vidas y que nos enseñe qué elegir. Hay algo extraordinario de Dios, hermanos, que muchas veces, aun cuando cometemos ustedes y yo, hermanos, errores, si Dios le pedimos misericordia y gracia, Él sabrá cómo enmendar cuando usted y yo tememos a Dios. Vemos nosotros, hermanos, en Juan 5, quiero leer estos pasajes que se encuentran en Juan 5, 39 y 40, donde el Señor Jesucristo está tratando con hombres religiosos, muy religiosos. Y Jesucristo le dice a estos hombres, escudriñad las Escrituras, en una manera, hermanos, sarcástica, y no lo malinterpretemos al Señor Jesús, porque estos eran hombres religiosos que se daban golpes de pecho y se creían y decían, nosotros somos saduceos, fariseos y conocemos la ley. Y Jesús les dice, pues escudriñenla entonces, escudriñen la Biblia, conózcanla, estudienla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, tanto estudio, las Escrituras hablan de mí y no me están reconociendo. Y agrega, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús, hermanos, afirma
que Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios completa en Cristo su palabra, en Él se cumple toda verdad, toda vida y toda dirección. Si no lo creen, hermanos, fíjense, lo vuelvo a mencionar, en Jesús se cumple toda verdad, toda vida y toda dirección. ¿Qué dijo él? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso debemos de estudiar, meditar y memorizar la Biblia. Quizás ya no se nos quede de la misma manera, pero reconociendo que Dios ha cumplido su propósito en Cristo. En Él hay paz, en Él hay seguridad, dirección, bendición, propósito aún en el sufrimiento y más importante, hay vida y vida eterna. Si tú crees esto, tendrás una perspectiva diferente de la vida y sabrás que si Dios puso la vida de su Hijo para perdonarte, entonces estarás seguro de que su palabra siempre tendrá un final perfecto. Pregunta, hermanos, ¿cumplió el Señor Jesucristo toda la obra de Dios que había planeado desde antes de la fundación del mundo? Sí. Y si lo cumplió en su Hijo, ¿cumplirá en aquellos que le temen? Sí. Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. En segundo lugar, hermanos, si quieres saber que tú caminas con Dios, entonces vive según la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, otra señal de esto, hermanos, es tu ser interior es transformado. Tu ser interior es transformado. No siempre los cambios externos, hermanos, son inmediatos. De hecho, muchos de ellos llevan tiempo, pero hay algo muy importante, hermanos, que todos esos cambios son importantes. Todos son importantes, pero es más importante, hermanos, tu cambio interior, tu reacción ante las injusticias, tu paciencia, tu amor por otros, tu deseo por ayudar. A Dios le interesa principalmente estos resultados antes que las bendiciones externas. Permítame leerte, hermanos, por favor, el Salmo 119, versículos del 1 al 3. Salmos 119, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La meta de Dios, hermanos, es alejarnos de la influencia del pecado, porque daña nuestro ser y te priva de las bendiciones de Dios y sobre todo daña tu relación con Dios. Muchos pedimos que Dios transforme a las personas, hermanos. Yo lo he hecho. Señor, cambia a mi hija, cambia esto, cambia en el trabajo, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia esto. Pero nunca estamos dispuestos a que Dios me cambie a mí. Siempre queremos que lo exterior se adapte a mi persona. Dios transforma a las personas. Ponemos metas incorrectas, hermanos. En lugar de enfocarnos en que los demás cambien, es rogar que nos ayude a nosotros a ser transformados. Me explico. Muchas veces decimos, ya no voy a mentir. Pero la verdad es, mejor pida, Señor, quiero ser un hombre o una mujer veraz. A veces decimos, ya no quiero pensar lujuriosamente. En vez deberíamos de decir, quiero ser puro, Señor. A veces decimos, ya no voy a robar. En vez de decir, Señor, quiero ser un hombre o una mujer honesto, honesta. Ya no voy a engañar. En vez de decir, Señor, quiero ser un hombre o una mujer fiel. ¿Me explico, hermanos? No son las cosas exteriores el problema. El problema es el interior. Por eso, si quieres saber que estás caminando con Dios en tu vida, no solamente te riges por la palabra de Dios, sino que tu ser interior está siendo transformado. Si me siguen, hermanos, ahorita con estos pasajes,
El Salmo 25, vamos al 16 al 22. Fíjense, hermanos, qué extraordinarias cosas dice aquí. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cómo se sentía David, hermanos? O sea, se sentía solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Pero fíjense lo que dice, hermanos. Integridad y rectitud me guarden. Y fíjense lo que dice, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El caminar con Dios, hermanos, no quiere decir que nunca vas a tener dificultades, o que te vas a sentir solo o afligido, o que vas a preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde estás? Ten misericordia de mí. Eso no significa, hermanos, sino que es parte del crecimiento y de la transformación interior, porque te das cuenta que en tu interior necesitas continuamente la dirección de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. David, hermanos, estaba exponiendo delante de Dios su corazón y su alma y le estaba diciendo a Dios, me siento muy mal. Es más, en vez de ver que las cosas mejoren a mi alrededor, los enemigos aumentan y me aborrecen aún peor con un odio violento. ¿Sí se da usted cuenta, hermanos? Era para que uno dijera, Dios mío, en realidad el servirte y el caminar contigo me ha librado de todos estos problemas. No, sino que él le dice a Dios, me estoy dando cuenta que lamentablemente las cosas están empeorando, pero te pido algo, que yo dentro de mí sea íntegro y recto. ¿Sí se fijó? Nunca le echó la culpa a Dios, nunca culpó a los demás, sino que decidió continuar ser transformado. Hermanos y amigos, el día de hoy, hermanos, yo te quiero animar a que reconozcas que no son las cosas exteriores el problema, muchas veces es nuestro interior. Él se sentía triste y desanimado, pero sabía que si le pedía a Dios las cosas correctas, Dios actuaría a su favor. La angustia en la vida no es una maldición. Muchas veces son las herramientas para fortalecer la fe en Dios y en sus promesas. Esperar que dentro de cualquier circunstancia Dios sabrá qué hacer. Mi responsabilidad es creer, pedir misericordia y no quitar despropósito alguno, como lo hizo Job, capítulo 1, 22, después de haber perdido todo. Y él dice, en todo esto no pecó Job, ni quitó despropósito alguno. No podemos confiar en nuestras fuerzas o nuestro intelecto, hermanos y amigos. En Jeremías 17:9, el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente es engañoso, también es perverso. Entonces no podemos confiar en las circunstancias, sino en que Dios está transformando mi vida. Es lo único que podemos realmente aceptar de tu corazón y pensamiento, es saber que Dios te ama y que si permaneces fiel, los resultados de lo que vivas obrará para bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es fácil decirlo, pero a veces no es fácil vivirlo. Pero ahí es donde realmente deberíamos de practicar estas palabras. Dios se glorificará a través de tu vida y te mostrará que nada es imposible para Él, especialmente cuando se trata de transformar tu vida. En tercer y último lugar, otra señal, si quieres saber que estás caminando con Dios, vas a reconocer tus pecados y arrepentidos los vas a confesar. En el Salmo 25, 6 y 7, fíjense lo que dice David. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Pero fíjense la petición que hace David, hermanos. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Hermanos, él recuerda el pasado, pero también habla de una rebelión.
continua. David está diciendo que hay veces en su corazón, ya no nada más el pasado, sino que en su corazón todavía hay o puede haber rebelión. Ahora vean los 11 al 15, los versículos del 11 al 15. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, ya no en el pasado, sino ahora, en el presente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Al caminar con Dios, tu ser interior reconoce sus pecados y los confiesa, sabe y reconoce su debilidad. No se trata de continuar viviendo en los pecados del pasado, sino reconocer que como en el pasado hemos pecado, tenemos también la tendencia de volverlo a hacer. Por eso David no solo le dice, perdona mis pecados de mi juventud, sino que le agrega, también perdona mi rebelión y mi pecado de ahora, que es grande. No minimiza los pecados, hermanos. No hace, alguien lo hace peor, los demás están peor. Él reconoce que en su interior hay maldad y sabe que tiene que luchar contra él. En el Salmo 119, versículos 65 al 68, dice lo siguiente, ya con esto vamos a terminar. Salmo 119, 65 al 68, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjense lo que dice, hermanos, cómo es Dios. Ya después de haber caído en el pecado, de haber sido humillado, de haber andado descarrilado, dice, ahora guardo tu palabra, y dice, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Por todos lados eres atacado para dudar de Dios, para culparlo, pero si quieres caminar con Dios, necesitas aceptar que Él y solo Él puede ayudarte, perdonar tus pecados y limpiarte. No existe nada en este mundo que pueda darte valor o esperanza, sino solo la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo aceptes o no, no va a cambiar la verdad de Dios. Te voy a decir algo, es una verdad que quizás ya la has escuchado. Creas en Jesús o no, lo vas a conocer algún día. Y puede ser tu gran abogado, tu gran aliado, tu Señor, tu Salvador, tu Dios. O puede ser tu juez. ¿Lo vas a conocer? ¿Qué rol quieres conocer? ¿Podrá ser aquel que reciba y tome tus pecados y diga, Él creyó en mí, yo me hago responsable de la vida y de cada pecado que Él cometió, porque me creyó y me siguió? ¿O será aquel que te diga, recuerda que te habló tal fecha, tal hora, y me rechazaste? Como no quisiste estar conmigo en la vida, no vas a querer conmigo estar por la eternidad. Apártate de mí. Y agrega, maldito, hacedor de maldad. Van a ser palabras que no te gustarán escuchar. Y hoy puedes aceptar caminar bajo la dirección de Dios o continuar con tu propio caminar, con tu propia voluntad. ¿Qué decisión tomarás? Inclina tu rostro, por favor, porque yo quiero invitarte a meditar en esto. Jesucristo vino a esta tierra a caminar y a enseñarnos el camino a Dios, para librarnos de su ira y del juicio que sí merecemos por haber pecado y menospreciado su voluntad.
su dirección. Pero Él, siendo tan misericordioso y lleno de gracia, envió a Jesucristo para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz, para perdonar nuestros pecados si reconoces que has pecado y que necesitas su perdón y decides el día de hoy seguirlo. Si tú haces eso, tendrás vida eterna. Hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo. Te digo, creas en Él o no, lo vas a conocer. Te invito a que sea el rol de que sea tu Señor, Salvador y Dios. Porque si lo rechazas hoy, será tu juez y tendrá una sentencia eterna contra tu alma. Pero ahora me dirijo, ¿hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo? Quizás ya todos sean salvos o los que nos ven por las redes sociales. No dejes que pase el tiempo y hazlo. Pero ahora quiero cambiar la invitación. Ahora a los que ya son creyentes, Jesucristo, hermanos, ya pagó por ti. Y Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si tú ya eres aquellos que creen en que Jesús es la verdad y la vida, ahora tienes que caminar con Él. Y para caminar con Él, tiene que haber señales. La primera señal es que la Biblia dirige tu vida. Si Él dice que es no, es no. Si Él dice que sí, es sí. Y no cuestionamos. Pero también te anima y te invita a transformar tu interior. Y lo más importante es a reconocer tus pecados. Quiero orar por ti. Si tú quieres pedirle a Dios, Señor, dirige mi vida. Te quieres poner a cuentas con Él y decir, me he descarriado, me he descarriado, quizás no he tenido la capacidad de detenerme y analizar si estoy caminando contigo, pero quiero por favor que me perdones. Ponte en pie, yo quiero orar por ti. Vamos a orar, yo quiero orar por ti. Padre, en esta hora yo te agradezco profundamente por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das el conocimiento de que tú quieres dirigir nuestras vidas, que nos quieres dar sabiduría, dirección, paz, fortaleza, ánimo y en cualquier circunstancia enseñarnos qué escoger. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus hogares, sus familias. Señor, hoy nos ponemos a cuentas contigo y al igual que David te dijo, nosotros también te decimos, muéstranos, oh Señor, tus caminos, enséñanos tus estatutos y dirígenos por aquellos caminos que quieres que andemos. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.